¿Qué pasa cuando te opones a Jesús? Muchos en nuestra época nos estamos oponiendo. Hay muchas falsas doctrinas, muchas mentiras que nos alejan de Jesús de Nazaret y que nos hacen creer que Jesús no está vivo. Mateo 13, 53 al 16, 12. A los líderes de religiosos contemporáneos no les gusta el mensaje de Cristo ni a las personas hoy en día. A pesar de la demostración clara de que Jesús era el Mesías, lo rechazaron y empezaron a luchar contra su mensaje. Después de describir la confrontación inicial que inició la oposición posterior y que les advirtió en cuanto a las consecuencias del rechazo de su Mesías, Mateo señala cómo la oposición empezó a crecer. 13:53 al 18:35. Los líderes del pueblo aprovecharon cada oportunidad para negar su mensaje. No les interesaba averiguar la verdad. La oposición en Nazaret 13:53-18. La oposición empieza en su propio pueblo. Muchos vieron la evidencia y se maravillaron. Sin embargo, los que conocieron su familia lo rechazaron y se rehusaron a confiar en él. Hicieron la pregunta indicada, pero no esperaron las respuestas a sus interrogaciones. ¿De dónde tiene todas estas cosas? La oposición señalada por los Herodes 14:1-36, la muerte de Juan el Bautista 14:1-12. Para Mateo, la muerte de Juan era un suceso profético que miraba hacia el futuro, cuando Israel rechazaría al Mesías, para quien Juan había venido a preparar el capítulo. Herodes vio la relación entre los dos de una vez. Como líder político del pueblo, al matar al mensajero de Dios, Herodes representó de antemano el rechazo de parte de la nación del enviado de Dios. El resultado en el ministerio de Jesús 14:13-36. Salida a un lugar desierto 14:13. Al recibir la noticia en cuanto a la muerte de Juan, Jesús se retiró un rato para estar a solas. Sin embargo, la gente se dio cuenta, tenía otros planes, por eso le siguieron y estaban con él cuando llegó la hora de comer. Comida para 5,000. A pesar de su interés en retirarse, en vez de rechazarles y mandarles a buscar comida, Jesús sintió compasión por ellos y le atendió, y estas circunstancias resultaron en la alimentación de los 5,000. La provisión de la comida para la multiplicación demostró que Cristo tenía lo necesario para llenar las necesidades del pueblo de Israel. Solo tenían que confiar en Él para que empezara a cuidar y proveer todo lo que necesitaran. Todos se saciaron. Oración a solas 14:22-23. Parece obvio que todavía están más afectados por el rechazo venidero que por cualquier otra cosa. Así que aprovecha la oportunidad para despedirse y salir a orar a solas. Antes de salir, le presenta un ejemplo a sus discípulos al atender lo que tienen una necesidad antes de satisfacer sus propios deseos. Además, las enseñanzas, la necesidad de depender de Él y de su capacidad de proveer todo lo que hace falta, aún frente a circunstancias imposibles, el mar y la tormenta 14:24-23. Le quedaba aprender otra lección esa noche en el lago. Al cruzarlo mientras Jesús no estaba con ellos, le sorprendió una tormenta. En medio de ella Jesús se le aparece. Aprendieron varias lecciones de este incidente. Aunque Jesús aparentemente estaba ausente, estaba presente en ellos en todo momento y sabían lo que les estaba pasando. Al controlar la tormenta, podían protegerles y darle paz en medio de ello. En el momento indicado era capaz de quitárselas. Además de las lecciones que aprendieron de esa tempestad en sí, los discípulos también aprendieron de su capacidad de andar sobre las aguas. Tenía autoridad sobre ellas y la controlaba. También pudo darle a uno de ellos la capacidad de hacerlo. La habilidad de ellos dependía de su fe en Él. Cuando Pedro quitó sus ojos del Señor y los fijó en las circunstancias alrededor, o sea, en la tormenta y el mar, era víctima en vez de ser vencedor. Esta lección sin duda les ayudó más adelante cuando les tocó pasar por tormentas más severas de otra índole. Le adoraron verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios. Reflexionemos. En caso de tormenta, demuestra el interés de Jesús en la condición de sus seguidores y su capacidad para ayudar en el momento de la prueba. En caso es una situación física específica. Sin embargo, de la misma manera, Xavi puede ayudar en medio de nuestras tormentas hoy. Identifica algunas ocasiones cuando le ayudando a usted en medio de alguna aflicción, cómo le ayudó, qué podemos aprender de estos casos, en qué manera debe ser
diferente en nuestra vida de nuestros vecinos que no pueden tener la misma confianza? Si observa esta diferencia en su vida, ¿qué debe hacer? Ministerio y testimonio continuado, 14, 34, 36. Después de estas lecciones de instrucciones personales que le prepararon para la oposición posterior, llegó a Genazaret. Allí continuaron el ministerio a los demás. La obra milagrosa de Cristo sigue demostrando que Él era el Mesías. La oposición de los escribas y fariseos en 15, 1, 37. La confrontación acerca de la traición, 15, 1, 20. La próxima etapa de la oposición a Jesús se observa en una confrontación entre Él y los líderes religiosos acerca de su traición. Se quejaron porque los discípulos de Jesús se conformaban a la práctica común de lavarse las manos antes de comer según el Cristo establecido, 15, 1, 2. ¿Por qué quebrantan los discípulos las tradiciones? La respuesta de Jesús le causó de dos faltas. Primero, usaron sus tradiciones para escapar de sus obligaciones bajo la ley de Dios, 15, 3, 9. Querían presentar una manifestación pública religiosa sin obedecer lo que Dios le había revelado como las normas que deberían haber practicado. ¿Por qué quebrantar el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La segunda acusación que Jesús le hizo al responder a sus quejas era que estaban más preocupados por la pureza externa que por el mandamiento del corazón limpio frente a Dios. 15, 20, 10 al 20. Dios está más interesado en la condición interna de tu corazón. Aún los discípulos necesitaban una explicación acerca de este concepto. El mundo judío estaba acostumbrado a poner todo el énfasis en lo externo. Más vale la pureza del corazón que la limpieza de la mano. Razona, mi querido hermano. Las dos acusaciones de Jesús a los fariseos en relación con su contradicción nos hace pensar en nuestra situación hoy. ¿Cuáles de las prácticas de nuestra cultura hecha en el hombre de la religión se fundamentan en las normas humanas? ¿Hasta qué punto se basan las prácticas de la Iglesia evangélica en tradiciones humanas en vez de las normas establecidas por Dios? ¿Cuántas reglas aplicamos que no se basan en la palabra de Dios? ¿Cuál de estas pone el énfasis en lo externo en vez de una actitud de corazón? En contraste de una respuesta distinta, 15, 21, 39. La fe de la mujer cananea, 15, 21, 28. En contraste con los líderes religiosos de Israel, quienes debían reconocer a Jesús y habían sido los primeros en recibirle, una mujer cananea se presenta como un ejemplo de fe. El judío observador, ella había sido el final de la lista de gentes aceptables. Ella había sido impura frente a los fariseos, sin embargo mostró la actitud del corazón indicada. Mientras ella estaba condenada, los hijos la aceptó y sanó a su hija. Jesús la aceptó y sanó a su hija de la posición demoníaca por causa de su fe en él. Más fe que la de Israel. La alabanza del pueblo, 15, 29, 39. Segundo contraste se presenta en la masa del pueblo. Estaba excluido del grupo selecto de líderes religiosos porque le consideraban ignorantes. Sin embargo, ellos recibieron a Jesús y alababan a Dios por las obras que necesitaban, mientras los líderes le rechazaban. La multitud que le siguieron recibieron la bendición de la provisión divina de sus necesidades, estaban satisfechos. Todos se saciaron de nuevo. La oposición de los fariseos y los saduceos, 16, 1 al 12. Le demandan una señal a nuestro Dios, 16, 1, 4. La cuarta demostración de la oposición de parte de los líderes se encuentra en sus demandas de señales del cielo. Esta petición indica que no han aceptado las otras señales como evidencia suficiente del cielo. Quería ver una prueba más convincente todavía. Jesús responde con una referencia al cielo. Pueden interpretar las señales del clima en el cielo, pero no en cuanto a los tiempos en los cuales vive. Si hubieran podido reconocer las señales que habían visto, sabían quién es Él. No habría ninguna otra señal, a excepción de Jonás. La resurrección, si reseñan esta señal, también demostraría definitivamente su incredulidad. Solo queda la señal de Jonás. La advertencia acerca de la levadura, 16, 5 al 12. Al terminar esta última manifestación de oposición a Jesús, les advierte a sus discípulos del peligro de la levadura de los fariseos y saduceos. Su actitud poco a poco afectará a toda la nación.
Debemos tener cuidado en cuanto a esta parte por causa del peligro de que ellos mismos sean afectados, pero también porque sufrirán persecución al fin que cause esa misma actitud de la incredulidad. La doctrina de los fariseos que produce la incredulidad es la misma que se promueve entre los hombres hoy. Se presenta la salvación a base de las obras externas del hombre. Esta doctrina se presenta porque el hombre reconoció que el corazón del hombre no puede cumplir al pie de la letra la justicia que Dios exige. Por lo tanto, se establecen normas humanas a base de ritos externos. No habían aprendido la importancia de la misericordia de Dios y su plan. 9:13-12:6. El hombre fariseo no quiere meterse en ese pasaje, quería demostrar su propia justicia, por lo tanto, nunca experimenta la justicia que Dios ha provisto en Cristo, se opone a esta, razona. La actitud de los fariseos, la levadura se encuentra hoy. ¿En qué forma se manifiesta a nuestro alrededor? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esta actitud? ¿Qué puede hacer usted personalmente? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti. Yo te pido, Dios eterno, Señor, que seas tú, oh Dios eterno, guiándonos y que seas tú cada día llenándonos más y más de tu presencia y de tu amor. Espíritu Santo, ministranos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre en ti. Yo te pido, Señor, que tú seas lo más importante de nuestra vida, que seas ese tesoro escondido, ese tesoro hallado, que nosotros jamás nos opongamos a ti. Yo te pido, Padre Celestial, que cualquiera persona que vea este video reflexione, Padre eterno, misericordioso, mire, Padre Celestial, de acuerdo, Santo Espíritu de Dios, a las circunstancias y examine su corazón para ver si tiene algo de incredulidad en ti. Te lo pido, Dios eterno, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.